Buenas noches. El día de hoy, 13 de septiembre del 2023, voy a tener el gusto de presentar en el programa Conversando con Mario Morales el segundo tomo de una serie de 4 tomos que estoy publicando. El primer cuento, como ustedes recordarán, se titulaba Cuentos verdaderos de Hualán, lugar donde nací. Y el segundo tomo trata de Cuentos verdaderos de Izabal, que de Hualán tuve que emigrar a Izabal. Este libro de Cuentos verdaderos de Izabal, estamos hablando de los años 70, ¿verdad? Es un libro que da a conocer aspectos históricos de una parte del departamento de Izabal. Muestra lo que significó vivir en las fincas bananeras de la United Fruit Company de los Estados Unidos de Norteamérica. También en Cuentos verdaderos de Izabal se da a conocer la violencia institucionalizada del gobierno militar de turno y la violación de los derechos humanos por parte del ejército de Guatemala de aquel entonces. También da a conocer cómo los militares persiguieron a la juventud y despojaron de sus tierras a los indígenas campesinos de Izabal. Este cuento está insertado en la biografía de Mario Morales. Los objetivos de Cuentos verdaderos de Izabal ha sido tomar en cuenta los aspectos históricos de Guatemala para explicar el por qué todavía vivimos el mismo régimen político de saqueadores y violadores de los derechos humanos. También tenemos como objetivo cómo truncaron las intenciones de la Iglesia Católica de aquel entonces, integrada por un sacerdote y un grupo de monjas que sensibilizaban a la juventud de la represión en que estábamos viviendo en Morales y Izabal. También tiene como objetivo dar a conocer cómo el ejército de Guatemala llegó a tener un poder absoluto en Izabal, dado por la compañía bananera y por los gobernantes militares de esa época. También en Cuentos verdaderos de Izabal se da a conocer cómo un solo hombre, un sacerdote de la iglesia episcopal, pudo darle esperanza a la juventud, motivando su participación a través de un servicio voluntario con el más necesitado, la niñez de Izabal. Cuentos verdaderos de Izabal narra cómo los jóvenes, a pesar de sus limitaciones, se esforzaban por estudiar y salir adelante. También cómo la juventud tuvo el valor de enfrentarse a ese gran poder militar, violadores de los derechos humanos y bien armados para atacar a la población indefensa. Esta obra es la autobiografía de Mario Morales, insertada en los aspectos históricos, culturales, religiosos en los cuales me tocó vivir. En Cuentos verdaderos de Izabal, el libro tiene 8 capítulos. El primer capítulo trata sobre la migración
de Hualán a Izabal, a las fincas bananeras de Morales Izabal. También en este capítulo se da a conocer cómo vivía la población en la finca explotada en las fincas bananeras de Izabal. Después trata sobre la tercera migración, cómo Mario Morales emigró a Bananera Morales Izabal para poder estudiar el ciclo básico, ya que en las fincas únicamente había escuelas de primero a tercer grado de primaria y solo una escuela de primero a sexto grado. Y después, educación básica, ya no había oportunidad de estudiar. Los estudiantes que salían de sexto grado era para trabajar en las fincas bananeras. Y todo el proceso de estudio y cómo fue que Mario Morales fue a estudiar con una beca a Morales Izabal. También este libro tiene un capítulo sobre un joven de Bananera, Morales, que le decíamos de sobrenombre el Che, porque él era de apellido Guevara, y entonces le pusimos el Che Guevara. Y como él, con ese seudónimo del Che, se esforzó para estudiar magisterio y se esforzó para estudiar karate. En una oportunidad, como el Che se enfrentó a 40 soldados y practicando su karate, los derribó a los 40 soldados. Y todo el drama que eso significó estar ahí, ¿verdad? Después está otro capítulo del desafío que vivíamos la juventud en esa época. Era un desafío de enfrentamientos y de librarnos de la persecución militar. También este libro tiene un capítulo del último grado de educación básica que estudié en Bananera Morales Izabal para después emigrar a la ciudad de Guatemala para continuar estudiando el ciclo del diversificado. También en este libro se hace una crítica en base a una historia de vida y le he titulado Maldita Violencia, en donde los militares golpearon a un niño y cómo los jóvenes nos organizamos para golpear a los soldados. Bueno, así era la vida de joven allí en Bananera Morales Izabal. Bueno, también doy a conocer un capítulo titulado Vacaciones. Pero vacaciones no pensando en que era disfrute. Vacaciones para ir a todas las aldeas posibles, para ir a trabajar con la niñez desamparada de esas aldeas. Así de que están invitados a leer este libro
Cuentos verdaderos de Izabal. Su portada tiene una pintura del único tren que podía ingresar a las fincas bananeras de la United Fruit Company. Y el tren se llamaba El Gavilán. Es famosa la historia del Gavilán. Entonces, así que les invito a que puedan leer este cuento, que le he llamado Cuentos verdaderos de Izabal. Y como les decía, el primer tomo era Cuentos verdaderos de Golán. El segundo tomo es Cuentos verdaderos de Izabal. Y el próximo año, los primeros meses del 2024, ya les daré a conocer el tercer tomo y el cuarto tomo también. Esto va a ser unos cuentos de la vida de Mario Morales en 4 tomos. Así de que muchas gracias por su atención y cualquier duda me pueden escribir